Muy bien, pues buenos días, good morning once again, welcome, bienvenidos. Qué bueno que están por acá. It's so good to see you here. I am ready, yo estoy listo. And yeah, indeed, that is a wonderful request. Esa es una hermosa petición la que presentó Roberto, what Robert presented, because that's what the heart of God is as well. That every man comes to him, to the truth, the salvation of Jesus as well. Porque ese es el propósito de la Biblia, lo que enseña el corazón de Dios, es de que todo hombre venga a los pies de Él, al arrepentimiento y a la cruz del Señor Jesucristo. Así es que esa es una petición que Él contesta. So that is definitely a request, a prayer request that He does answer. And by the way, I am proof of that. Y le compruebo de que yo soy muestra también de ello, de que Dios sí contesta esa petición. Wonderful. Well, open up your Bibles to Matthew. We are returning to the Sermon on the Mount after those 2 weeks breaks, if you will. Así es que hoy regresamos una vez más al Sermón del Monte, después de haber descansado, o más bien dicho, haber tenido otros tipos de estudios estas 2 últimas semanas. Así es que regresamos al Sermón del Monte. So we are back at the Sermon on the Mount. I always want to encourage you once again to consider what it would be like to be there, if you were actually there. Y como siempre le quiero recordar y animar a que considere de que se transporte a ese lugar, a ese momento. ¿Qué sería o cómo sería si yo estuviese allí en la presencia de esta multitud y el Señor Jesucristo allí hablando? So what would it be like with being in the midst of this multitude and obviously the Lord is speaking right there and the cross hasn't happened yet, so some have an idea, maybe he is, maybe he isn't. What is going on? There's excitement taking place, healings have taken place, so there's a lot of stuff that you need to consider as you transport yourself to that moment. Así es que hay mucho al considerar. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan, están convencidos, sí es el Mesías, otros aún no están convencidos, no se sabe, la cruz aún no ha sucedido. Y aparte de ello, el Señor ya ha sanado a diferentes personas también. Así es que hay unas ciertas emociones que se están desarrollando ahí entre la gente, ¿verdad? Y eso es algo que debemos de considerar, cómo nos sentiríamos nosotros. So we have to consider these things and what would that experience be like for us, especially as we hear these teachings. Y especialmente, ¿qué sería esto al escuchar estas enseñanzas? And as he's talking and being part of that people, part of that group, of that country, a lot of those things make sense because he's talking about godly things. Así es que también otro punto muy importante al considerar es de que si estuviésemos allí siendo parte de ese pueblo, siendo parte de esa misma nación, de esa gente, entonces las cosas que el Señor Jesucristo está presentando tienen sentido, están tomando o están conectando en mi corazón algo porque las conozco, son familiares, porque está hablando de las cosas de Dios. And so that has to be very important as we hear these words. Eso es muy importante al escuchar estas palabras. Now he comes to the word, or rather to the part of the Sermon on the Mount where he begins to talk about the law. Y ahora en esta parte del Sermón del Monte, él comienza a presentar el tema o a tratar el tema de la ley. And I have some questions for you. Yo le tengo preguntas a usted. What do you think about the laws of the land? ¿Qué piensa usted de las leyes que nosotros tenemos? What would it be like if we didn't have any laws here in this
in this world. ¿De qué sería del mundo si no tuviésemos ningún tipo de leyes aquí en este mundo? Let's consider one of them. Consideramos el siguiente. What if there were no stop signs anywhere? ¿Qué si no existieran los altos o las señales de alto en ningún lugar? What would it be like when you finally at a crossroad and there are 4 cars at each corner and they're all coming at full velocity, but there are no stops? What would happen there? What do you think would actually take place? ¿Qué sería entonces si eliminamos entonces las señales de alto y estamos en una esquina donde en las 4 partes de la calle los autos están viajando y de repente usted se da cuenta de que vienen diferentes autos desde cada dirección a alta velocidad y no hay altos, recuerde, no hay señal de alto? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué pasaría en ese instante? ¿Qué es lo que usted vería? ¿Qué es lo que usted escucharía? So what do you think would be the cause and effect at that moment? What would be the noise or the sounds that you would hear at that moment? Are you getting that? Exactly. Ya entendió, ¿verdad? Tiene sentido. Entonces, la señal de alto es una ley. So, the stop sign is a law. And it is a good law, isn't it? Now that we consider this, isn't it a good law? Ahora que lo consideramos de esta manera, ¿no le parece a usted que la señal de alto es una muy buena ley? Especially if you happen to be driving in one of those vehicles in your family. And what do you think about that? It's a good law, right? Así es que imagínese usted estando en uno de esos autos y de repente se ve usted que está en este mismo drama que le estoy presentando a usted. Y no solamente usted, sino que también su familia está en el auto. Entonces, ¿no consideraría usted que la señal de alto es una buena ley? So there are laws, and there are good laws, right? Así es que sí hay leyes y hay muy buenas leyes. Just because we don't agree with them, it doesn't mean that they are not applicable or good for something. Así es que hay buenas leyes y el hecho de que nosotros no estemos de acuerdo con algunas de estas leyes no significa que no son buenas leyes. Now, there are a couple of things that we have to understand about the law. Y hay un par de cosas que debemos de entender acerca de la ley. And it is very simple. Y es algo muy sencillo. The laws express 2 things, basically. What you can do or what you ought not to do. Y las leyes básicamente lo que nos expresan es lo que puedes hacer y también nos expresan lo que no debes hacer. And I'm talking about the law of the land, and if you consider this, the Bible does the same thing. Y estoy hablando acerca de las leyes aquí del mundo, ¿verdad? Pero si usted abre sus ojos, se va a dar cuenta de que la Biblia hace exactamente lo mismo. So, we have to listen and then obey. That is the cause and effect. Así es que el punto aquí es que nosotros debemos de entonces escuchar la ley y obedecerla, ¿verdad? Es así de sencillo lo que se tiene que hacer. Now, before I continue, I wanted to share something very interesting as I was digging into the laws of the world. Y antes de continuar, quería compartirle algo muy interesante acerca de mientras yo estaba investigando acerca de las leyes del mundo. And I found some very weird laws in the law of the land. Y me he encontrado con varias leyes muy raras en lo que son ciertas partes del mundo. Por ejemplo, en Australia está prohibido que usted cambie su propio foco. Usted no puede cambiar su propio foco. Usted debe de acudir a una persona profesional para cambiar el foco. Si usted entonces hace eso, usted está quebrantando la ley en Australia. So one of these weird laws is that in Australia, you cannot change your own light bulb. You are not allowed to change your own light bulb. You have to hire a professional to change your light bulb. So you will be breaking the law if you happen to change the light bulb. Also in Sweden,
After 10 p.m., you cannot flush the toilet. After 10 p.m. at night, at 9:59, you're good to go. You're fine. Flush the toilet. 10 p.m., that's it. You're breaking the law. It's against the law in Sweden. Entonces, en Suiza, también aquí está prohibido descargar el baño a las 10 de la noche. Usted ya no puede descargar el baño a las 10 de la noche. A las 9:59 no hay problema. Lo puede hacer, descarga el baño ahí, pero a las 10 ya está prohibido. Usted estaría quebrantando la ley. En Milan, Italy, en Italia, hay una ley ahí en esa ciudad, and right there is a law. You can actually look this up for yourself. Y usted puede investigarlo por sí mismo. And it says that you must smile at all times. Y dice en esta ley de Milano de que usted tiene que sonreír todo el tiempo. Es verdad. It is true. You have to smile all the time. Es una ley que existe desde de la época medieval. It's since medieval times that law exists, and you have to smile all the time. Tiene que sonreír todo el tiempo. Now, as I present these, and believe me, there are some very weird other very weird stuff that I found. But regardless, the question that always comes to my mind when I find these things out, and even with the Bible, is I ask, who's actually applying the law? How would they know that I am not going to change my own light bulb? Who's going to apply the law in Sweden if I go and flush the toilet at 10:01? Is there somebody that's going to come and arrest me at that time or give me a ticket? And if I'm not smiling at any given moment in Milan, who is going to apply the law? Entonces, mire, algo que siempre considero, la pregunta que siempre me hago al estudiar estas cosas, y también la Biblia, me gusta considerar las preguntas, y la pregunta que se me viene a la mente es, ¿quién está aplicando la ley? ¿A quién se le ocurre entonces de que si yo estoy cambiando mi foco en Australia, mi propio foco, y le digo que lo he hecho aquí en mi casa múltiples veces, entonces, ¿quién se está cerciorando de que yo no quebrante esa ley? Y si no estoy sonriendo en Milano, ¿quién se está cerciorando de que yo no quebrante la ley? Y si descargo el baño en Suiza a las 10:01, ¿quién se está cerciorando de que yo estoy quebrantando la ley? So, that's the same question now that God is presenting to you and I. How do we know this? And are we applying the law? Are we honoring God's word? Así es que en cuanto a las cosas de Dios, entonces ahora debemos de considerar de que Dios desea de que nosotros al presentarnos la ley, la apliquemos y de que la cumplamos. Now he sees all things. That's a very different deal here, right? Así es que lo curioso de esto es de que Dios está en todos lados. Así es que Él sí sabe muy bien qué es lo que está pasando en todos los lugares, especialmente cuando yo no cumplo su ley. And above all things, when I am obviously not fulfilling the law. But now talking in greater terms here, y ahora al considerar lo más importante aquí, the law is important for us, for you and I, to live a decent life here on earth. Así es que lo importante aquí que debemos de analizar es de que la ley es muy importante para que usted y yo logremos vivir una vida decente aquí en la tierra, en nuestra ciudad. Because without laws, everything would just descend into a chaos. It would be cars crashing all over. It would be people doing whatever they want, whenever they want it, and however they want it, and you couldn't do anything about it because there is lawlessness. Así es que sin estas leyes en el mundo, todo descendería en un caos. Serían autos chocando por todos lados. Serían personas haciendo lo que más o mejor piensan que es lo mejor a hacer.
¿verdad? Y entonces y usted no puede hacer nada al respecto porque no hay ley. Todo es, en realidad no existe la ley. And what do you call that? ¿Cómo se llama esto? Rebeldía, isn't it? Is that rebelliousness? It's disorder. Es un desorden. God knows that we need order. Y Dios sabe muy bien que nosotros necesitamos orden. God knows that we need structure. Y Dios sabe muy bien que necesitamos estructura. Debemos de tener esta guía. We need this guide, if you will. I know I need it. Yo sé que yo lo necesito. I know that it is important for me. Yo sé que es importante para mí. And so imagine if you were all following the law, but I am lawless. What would you think of me? Ahora usted considere lo siguiente, si usted son personas que acatan la ley y la cumplen con la ley, pero yo no la hago, no la cumplo, ¿qué pensaría usted de mí? Soy una persona que desordenada, rebelde. That you would know, right? You would say that I am a rebellious and disorderly conduct type of individual, right? So when we do not follow the law, we add to the chaos. Así es que cuando nosotros no aplicamos la ley, nosotros estamos añadiendo a ese caos. We are participating in that chaos when we are lawless as well. Y nosotros también participamos en ese mismo caos cuando nosotros no cumplimos la ley. Now, is that what God wants? Y eso es lo que Dios desea. Does God want me to participate and add to the chaos of lawlessness? Entonces Dios desea, la pregunta es que yo entonces participe y añada a ese caos donde no hay ley o no se cumple la ley. Obviamente la respuesta es no. Obviously the answer is no, right? So we need to understand that the foundation of the law is key for us to have a decent life. Let me give you some examples. Así es que debemos de entender de que el fundamento de la ley es muy importante para nosotros para poder vivir una vida decente. Le comparto algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia dice, no matarás, no cometer adulterio, no hurtar, no hablar contra mi prójimo falso testimonio y no codiciar. Esas son partes de la ley que el Señor Jesucristo ahora va a presentar en el Sermón del Monte. And so here are some examples that the Bible teaches or shows us that they are important, foundational, if you will, for our lives. Like, you will not murder. You will not commit adultery. You will not steal or be a thief. You will not talk evil or false things about your neighbor. And you will not, ya se me olvidó la palabra en inglés, codiciar, covet. You will not covet. So you see, these are very important things, and Jesus is going to now, in the Sermon on the Mount, he's going to begin to talk about these things. Why? ¿Por qué? Porque es que el Señor Jesucristo ahora en el Sermón del Monte habla de estas cosas. Well, again, because otherwise, without these things, it would be chaotic. Pues es sencillo, ¿verdad? Porque sin estos mandamientos todo sería un caos. Así es que recuerda las claves, es de escuchar y obedecer. So remember what we talked about earlier a while ago, that what we need to do is to listen and to obey. So when he says, for me, do not murder, do not talk evil of you, he means it. Así es que, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el Señor me dice a mí, no vayas a matar, o que no hables mal de tu prójimo, verdaderamente lo está diciendo con verdad, ¿verdad? Now, consider that life without those commandments. Ahora considere la vida sin esas cosas. Now you would think at that moment, whoops, I think some of us do that. Usted pensaría entonces en ese instante, ahora se va a dar cuenta de, yo creo que algunos de nosotros sí hacemos eso. Yes, why? Because we've abandoned God.
Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque hemos abandonado a Dios. That's why the more the less they talk about the Bible at schools or any public settings, the more that they get rid of the Bible, the better it is for the chaos to actually exist. Entonces ahora considere lo siguiente. Por ejemplo, las escuelas, cuando ya menos hablan de la Biblia, no quieren hablar de la Biblia, o quitar la Biblia en los lugares públicos, o los lugares de gobierno. No, hay que eliminar la Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque entonces ahora lo que va a suceder es de que es el caos lo que va a regir, es lo que va a surgir. And that's not the life that God wants for you and I. Pero esa no es la vida que Dios desea para usted y para mí. We need the discipline of the law. Usted y yo necesitamos la disciplina de la ley. Just consider the following. Nobody taught me to be rebellious, by the way. Y considera lo siguiente. A mí nadie me enseñó a ser una persona rebelde. Nadie me enseñó. My mom is right here. She can tell you. She can attest to that. She'll tell you. Y aquí está mi mamá que no me permitiría mentir. Ella le puede decir cómo fui yo de rebelde de niño. She would tell me sometimes, don't touch that cookie. That's for after dinner. Por ejemplo, me diría, ¿verdad? No vayas a comerte ese pan. Eso es para después de la cena. What would be the first thing I do? ¿Y qué sería lo primero que yo haría? De repente, ¿verdad? Lo primero, la tentación de tocar la galletita. It would be the temptation, right? To touch that little cookie. I didn't touch it. No lo toqué. Está completita, ¿verdad? Le agarro por debajo. Nada más le cubro. Lo de arriba se ve bien. Y lo de abajo nada más le quito y le doy una mordidita. La que acabo no se va a dar cuenta de lo de abajo, ¿verdad? So I just go ahead and go for it, and I dig in from the bottom, and I just go ahead and take some crumbs from the bottom so that the top is intact, and that way she will notice that it's still a full cookie. Right? Don't we do that? ¿No hacemos esto? You see how we are naturally rebellious. Somos así de naturalmente rebeldes. Necesitamos la ley. We need the law. Even from when we are kids. Especialmente, sobre todo cuando aún somos pequeñitos. For example, the Bible says this in Proverbs 29:15. Por ejemplo, la Biblia dice esto, lo siguiente en Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. Ya ve, aquí hay disciplina. Es una ley. Dar sabiduría. Mas el muchacho consentido, o sea, al cual no se le aplica la disciplina de la ley, avergonzará a su madre, dice allí. So listen to what he says. It says, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. That means that without the law, without the discipline, obviously the child will just be rebellious. Así de sencillo es de que sin la ley el niño sería rebelde. And there are many grown-ups that are just like this. Y hay muchas personas adultas que son exactamente así. Y por eso el Señor Jesucristo habla de la ley en el Sermón del Monte. And that is why the Lord Jesus speaks about the law in the Sermon on the Mount. You have to remember that he began by saying that I came to fulfill. I have come to fulfill the law. Y usted tiene que recordar que ahí en el Sermón del Monte, él mismo ya lo dijo, en Mateo 5:20, que él dice que yo he venido a cumplir la ley. And so when he says that he has come to fulfill the law, he's setting the example for you and I as well. Y al decir esto, el Señor Jesucristo lo que nos está presentando es de que nosotros también debemos de seguir el ejemplo de cumplir la ley. But again, we are rebellious, pero una vez más, somos rebeldes. Even here within the church, aún nosotros dentro de la iglesia. Even I as a believer, I'm still a rebellious individual. Aún yo, siendo creyente, yo también puedo ser una persona rebelde.
But I need God to remind me of not to go in that direction. Por eso necesito yo de Dios para no irme en la dirección o salirme del camino, ¿verdad? De su camino. Because James 4:17 gives us a warning. Porque mire, Santiago 4:17 nos da una advertencia. He puts it this way. Aquí lo dice de esta forma Santiago. James says it this way. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, escuche bien, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es así de sencillo. Sabes que debes de hacer esto, pero no lo haces, Dios está diciendo ahí claramente es pecado. So look what he says. He says, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is a sin. So you see, it is very clear right there that when we do not do what we ought to do, what it is plain and clear, what it is good and right to do, but we do not do it, God tells us right there very clearly, explicitly, it is a sin. Many in the multitude, many in Israel at the time when Jesus appears, had forgotten that. Y muchos en Israel, cuando el Señor Jesucristo está allí en el Sermón del Monte, muchos de ellos se habían olvidado de esto. They knew the law, but they were not practicing the law. Conocían de la ley, pero no estaban practicando la ley. So he has to remind us. Así es que tiene que recordarnos. And so Matthew 21 through 48, now Jesus unloads for us then, and he presents the importance of the law and how to apply it. Así es que en Mateo 5 de los versículos 21 al 48, el Señor Jesucristo entonces lo que hace es de que nos monta sobre nosotros y presenta, más bien dicho, de esta forma, lo que viene siendo ahora el tratar la ley y cómo cumplir la ley, cómo es de que la podemos hacer y llevar a cabo. Now I have to tell you that I agree with Oswald Chambers in his description of the Sermon on the Mount. Ahora también le comparto a usted de que yo comparto también el mismo sentir del autor Oswald Chambers cuando él al describir el Sermón del Monte, y él lo describe de esta forma, and he describes it in this manner. It is a minefield. Es un campo de minas. It is a minefield, and it doesn't matter wherever you go, wherever you walk, there is a mine. And at any given moment, you will step in one of those mines. Y básicamente la idea es de que este campo que está lleno de minas, no importa en qué dirección estés caminando, si te vas por este lado o en aquel rumbo, en cualquier instante, en cualquier momento, somos capaces o tenemos la capacidad de pisar una de estas minas y en ese instante estallar. So that means that what God is saying to us in the Sermon on the Mount is that we are all guilty. Así es que en el Sermón del Monte, básicamente lo que el Señor Jesucristo presenta al hablar de la ley, nos dice de que nosotros somos culpables. We have all sinned. Nosotros todos hemos pecado. There is no one good, the Bible says. No hay nadie bueno, la Biblia dice. Por lo tanto, therefore, those of us disciples, we must truly and thoroughly examine what Matthew 5:21-48 says. Because we cannot say, even as believers, that we do not do that or haven't done that. Así es que nosotros los discípulos debemos de examinar este pasaje muy cuidadosamente y atentamente, porque ninguno de nosotros, especialmente como discípulos, podemos decir de que nosotros no hacemos tal cosa o no hemos hecho tales cosas. We are all guilty. Todos somos culpables. And remember, you are walking in the minefield.
at any given moment, you will explode. Y recuerde entonces que usted está caminando en el Sermón del Monte en un campo de minas y en cualquier instante, momento, usted puede pisar una de estas minas y va a estallar. But why does God do this for us? ¿Por qué nos presenta la ley en el Sermón del Monte? Why does God present for us the law in the Sermon on the Mount? Well, because it isn't rare for the human heart to adjust the law of God, to adjust the Bible to fit into what I want it to be. It isn't odd for me to want the Bible to be what I want, for the Bible to align to my lifestyle. And when I do that is I leave out the commandments of the law or the Word of God that no, that's not nice. I'm not going to read that, so that way I'll ignore it and I'll go ahead and I'll do that. I'll get away with it, right? Entonces, no es raro de que nosotros en el corazón del hombre ajustemos básicamente lo que son las leyes de la Biblia o lo que enseña la Biblia a nuestra forma de pensar. No es algo extraño de que yo tome la ley o cualquier mandamiento de la Biblia y lo ajuste o lo alinee a mi manera de sentir. Como yo quiero que la Biblia se alinee a mi vida. Y lo hago así porque al ver mandamientos aquí donde me dicen no hagas esto, mejor no lo leo, así no me entero, ¿verdad? Y puedo entonces volver a hacer lo que yo quiera. And so, you see, that's the rebelliousness again. Ahí está la rebeldía una vez más, ¿verdad? So, it isn't that the Bible ought to align itself to me. It is that I have to align myself to the Bible. That is the order. Entonces, no se trata de que la Biblia se alinee a mi vida o se ajuste a mi vida, sino al contrario, se trata de que yo me ajuste a lo que la Biblia dice. Ese es el punto. Eso es lo que se debe de hacer. Yo me alineo a lo que Él dice. So, let's go ahead and, in closing, let's go ahead and read Matthew 5:21 through 26, so that you have a preview of what we are going to be touching on regarding the law next week. Así es que vamos a darle lectura entonces a Mateo 5 de los versículos 21 al 26, ya en conclusión, para que usted entonces ahora logre ver un vistazo de lo que la ley nos va a presentar la semana entrante. So, ready? ¿Listos? Mateo 5, 21 al 26. So Matthew 5, 21 through 26. And listen to the law. Pay attention to the law. Y escuche muy bien, esté atento a lo que, en cuanto a lo que trata de la ley. Mire esto. So check this out. It says, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Se da cuenta de que habla de la ley y habla de la cárcel y habla de un juez? Es muy importante entender el contexto de lo que está presentando aquí el Señor Jesucristo y es lo que vamos a ver la semana entrante. So, it says right there, Matthew 21 through 26 of chapter 5, he says that you have heard that it was said to those of old, you shall not murder,
and whoever murders will be liable to judgment. But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever insults his brother will be liable to the council. And whoever says, "You fool," you will be liable to the hell of fire. If you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put into prison. Truly, I say to you, you will never get out until you have paid the last penny. So if you caught it right there in speaking in regards to the law, he also adds the judge and he adds the prison. You see, it is the system, and it is something that we have to understand, or basically we have to understand the context of what Jesus is presenting here for us, and that is what we will learn next week. We will talk all about this. So now, in conclusion, así es que finalmente, en conclusión, we are going to enjoy the communion. Vamos a disfrutar de la Santa Cena. Remain seated where you're at. I will pass the elements to you. I'll bring them to you. Once you have them in your hand, hold on to them. Do not do anything with it until Pastor Manuel gives us the instructions. Así es que le voy a pedir que por favor permanezca en su asiento. Yo voy a distribuir los elementos. Yo se los entrego en sus manos. Y entonces no lo abra todavía los elementos, no haga nada con los elementos, sino nada más entonces espere a la instrucción del Pastor Manuel. Now, this is in remembrance of what Jesus did for us on the cross. Así es que esto lo hacemos en recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. He fulfilled the law. Él cumplió la ley. He came to save us. Él vino a salvarlos. Él es el Cordero que derramó la sangre por el pecado del mundo. He is the Lamb that shed his blood for the sin of the world, and thus fulfilling the law. Y de esa forma cumplió con la ley. In addition to that, he also fulfills the law by sitting at the right hand of the Father. He is risen. Y también, aparte de ello, o añadiendo a esto, él también cumple la ley al tomar su digno lugar, al sentarse a la diestra del Padre, porque él ha resucitado. We worship a living God. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Jesus crucified and Jesus resurrected. Nosotros celebramos y adoramos al Señor Jesucristo crucificado y el Señor Jesucristo resucitado. Because that's the one that paid for my sins. Porque Él es el quien pagó por mis pecados. And that's the one that I am looking forward to seeing one day. Y es a Él mismo al cual estoy también ansioso de ver algún día, ver su rostro algún día. And that is going to happen. Y eso va a pasar. So, God bless you. Dios les bendiga. Hope to see you next week. Esperamos verles la semana entrante. And hang on. Again, remain seated, okay? Así es que por favor, no se mueva. Manténgase ahí donde está en su asiento. Yo le paso los elementos. Oh, let me pray. Father in heaven, thank you so much for your love. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Thank you so much for your law. Y gracias también por tu ley. And I ask that you would help us see you as you are in the law. Y también pedimos y que nos permitas verte tal y como eres tú en la ley. But to also be reminded and mindful that we are saved by grace. Y también que nos permita recordar de que nosotros somos salvos por tu gracia. And grace means we do not deserve it.
Y la gracia significa que no lo merecemos. You have forgiven us because of what you have done, not because of what I do. Tú nos has perdonado por lo que tú has hecho, no por lo que yo hago. And I thank you for that. Y te doy gracias por ello. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. Que entonces tomamos comunión. Comunión, otra palabra de ser comunión es fellowship o es participar. Okay.